Tal lo adelantado en el bloque anterior, ya nos acompaña en nuestros estudios el candidato a intendente Maximiliano Escudero. Pero como habíamos hablado en algún momento, vamos a hablar de política, pero vamos a tratar de orientarnos hacia cómo es que llegás a esta decisión de ser intendente, pero me comentabas que no pasaba tanto por una cuestión de la búsqueda del poder, sino de transmitir otras cosas. ¿Cómo es eso? Tal cual, creo que este deseo por llegar a este lugar deviene un poco de la formación que uno fue teniendo en el camino de los años, ¿no? De estos años que hoy tengo. Y era eso, cuando se me presenta la posibilidad de estar en el humanismo, ahí noto esa conexión que hago con el humanismo, pero no desde lo político, ¿no? Porque en realidad el humanismo es una filosofía de vida. Y pertenecer al humanismo no siempre es desde el lugar de la militancia política, sino, por ejemplo, hay agrupaciones como Mundo Sin Guerra, que trabaja mucho por esta cuestión de humanizar la tierra, ¿no? Y cuando me pongo a leer, a estudiar y demás, bueno, veo que empiezo a conectar con esto que yo venía trabajando en mí, que es parte de humanizar, porque parte de mi trabajo es hacer eso, y la política. Porque también es algo que siempre me gustó, he transitado en otros momentos de mi vida, pero sentí que no estaba preparado en ese momento para afrontar ciertas decisiones al nivel político en cuanto a militancia. Y bueno, el año pasado se me dio esta posibilidad de poder unir de estas cuestiones políticas con lo que yo hago, ¿no? Que también son actividades humanísticas, como es la inteligencia emocional, la docencia, y bueno, hoy finalmente como profesional del derecho también, que me une un poco en buscar justicia, igualdad, también desde lo humanístico, no solo desde lo político. Así que bueno, un poco eso es mi conexión en este momento que estoy transitando. Y eso también significa, me imagino, una gran movilización emocional, ya que hablas de estas técnicas que se utilizan, ¿no? de lo emocional. Me imagino que también implica también el uso, ¿no? de cuestiones que exceden a veces la discusión política. Totalmente, que no debería ser así, no debería exceder. Siempre, no debería, ¿no? No debería. No debería. Siempre, sí. Déjame hacer una acotación al respecto. Mirá vos cómo estará el ser humano. ¿Cómo estaremos nosotros como especie humana? Que hace falta fundar un partido, con todo respeto te lo digo, que se llama Partido Humanista. O sea, uno supone que va implícita la idea que en toda actividad de las personas la humanidad está presente. Ahora, hemos llegado a concretar y a tener y desembocar en un mundo en donde lo humanístico no está presente. Eso que se decía en su momento, no quiero teorizar tampoco, pero en su momento, como decía Hobbes, el hombre lobo del hombre, ¿no? Es decir, y de pronto los intereses de acumulación y de egoísmo que aparecen de parte de algunos sectores, negándole la posibilidad de la prosperidad a las demás personas. A eso hemos llegado, a punto tal de que hay que fundar un partido que se llame Partido Humanista, ¿no? Es paradojal también, ¿no? Es muy paradójico, pero a la vez creo que pertenece al despertar, ¿no? Que estamos teniendo hoy como sociedad. La famosa llamada grieta, estas grietas políticas, por así decirlo. En realidad el humanismo es transversal a todos los partidos políticos. O sea, no el partido humanista debe ser humanista, sino que también el peronismo, el radicalismo. Deberían ser humanistas. Deberían ser humanistas, claro. Porque el valor central, claro, debería ser el hombre. Pero cuando el externo excede lo interno de cada uno, de cada ser humano, es ahí donde se hace el problema. Y empiezan a haber intereses personales sobre los intereses generales. Porque vos habías sido integrante del Partido Justicialista, por ejemplo, ¿no? De acá de Belville. Totalmente, yo milité muchos años en el Partido Justicialista. En realidad de cuna siempre me consideré, siempre digo yo, evitista. Esa es mi devoción por Evita y por todas sus actividades. He nacido, me he criado en cuna justicialista, aprendí mucho
Aprendí muchas cosas buenas, como también cosas malas que me hicieron formar aprendizajes. De ahí es cuando yo me retiro de la política militante, cuando empiezo a ver movimientos que no me gustaban, o quizás no me sentía preparado. En estos 15 años de alejamiento de la militancia política, puse foco a trabajar en mí, en este autoconocimiento, porque siempre digo que cuando uno trabaja en sí mismo, en su interior, en autoconocerse, puede brindar al otro un poco más puro todo ese conocimiento. Y hablamos acá también de lo que es la famosa empatía, una palabra que hoy está muy de moda, y siempre digo, ¿realmente lo decimos por moda o lo decimos porque sabemos lo que es la empatía? Y bueno, eso me llevó a muchas preparaciones, como bueno, hice una carrera de coach también. Hoy doy clases en la Universidad Tecnológica en el Chaco, virtual. Escribimos con una compañera psicóloga una diplomatura en inteligencia emocional. Y de hecho, hace un par de años en pandemia, hicimos una capacitación, un simposio virtual de la inteligencia emocional en la política. Que eso me llamó mucho la atención. Recibimos muchos candidatos en ese momento, gente que ya estaba en puestos como senadores de la provincia de Santa Fe, secretarios de varios diputados, senadores, pero de Belleville y la zona, tirame un número de cuántos se anotaron en este simposio gratuito de inteligencia emocional en la política. 2. Tampoco. 0. Y ahí dije, pucha, ¿qué está pasando? En una ciudad que yo quiero, que amo, vine siempre de muy pequeño acá, porque mi familia es de acá, mi familia materna, me instalé, me radiqué acá. ¿Tú eres de Santa Fe? De Santa Fe, de un pueblito llamado Los Quirquinchos, muy chiquitito. Donde he sufrido muchas desigualdades también en ese pueblito, y es parte que me lleva, ¿no?, a poder buscar la igualdad de oportunidades para todo el mundo, porque también siempre digo, más allá de las políticas de Estado, de gestiones y demás, siempre digo, el ser humano necesita oportunidades. Yo creo que hoy puedo ser lo que soy o llegar hasta donde llegué porque tuve oportunidades. Tuve gente buena que se me cruzó en el camino, claro, gente que realmente era muy humana hacia la necesidad del otro y me ha dicho, bueno, por acá es, por acá no es, por acá sí. Nada me regalaron, Sí. Todo lo he hecho a pulmón, trabajando y militando en su momento. Y bueno, creo que es eso, pasa por una cuestión de oportunidades. Y de encontrar a las personas adecuadas, ¿no? Es decir, eso también implica... Totalmente. Yo en el algo de suerte. Hay veces que, viste que, por ejemplo, en el tema de lo artístico dicen, sí, no alcanza con tener talento, también hace falta un poquito de suerte. Totalmente. Y hay muchas veces, me diste el pie para decir esto, mucha gente que en la militancia política es muy talentosa, y que en su momento no nos supieron ver. Yo me considero en muchas cosas una persona bastante talentosa para poder empatizar, para poder trabajar en lo social, y en algunas agrupaciones políticas no basta eso. Si vos sos, digamos, de la mayoría y sos conocido de tal persona, entonces hoy también es venir a proponer esto, ¿no? De decir, bueno, ¿qué querés hacer vos a nivel político? ¿Qué querés lograr? Yo tengo un objetivo a nivel social, también a nivel personal, ¿no? ¿Cómo lo quiero lograr? Trabajando, porque en realidad es eso. A veces se me acercan las personas y me dicen, Maxi, si llegás a ganar vos, yo tengo a mi hijo que está desocupado. Simplemente yo escucho lo que me dice esa persona, trato de tenerlo en mi base de datos mental y decirle, bueno, que se acerque, que trabaje por su lugar, porque una de las características importantes que tiene el humanismo, que es horizontal. Acá no es que yo vengo acá, vengo allá, sino que tenemos una forma de elección horizontal. Los afiliados, que son adherentes al Partido Humanista, son los que eligen si vos vas a estar en ese cargo o no. En realidad, vos primero expresás tu deseo, ¿no? Yo quiero ser candidato a legislador. Bien, entonces se va a poner una mesa, todos los que somos miembros plenos del Partido Humanista, se vota. Entonces ahí empiezan a salir los candidatos a algunos lugares. Y bueno, y eso es trabajar por el lugar de cada uno. Son formas que cada uno puede, cada sector elige, ¿no es cierto? Totalmente. Pero la inquietud mía reside en cómo lo ves a Belleville, cómo ves en sus chances, si
O sea, la clásica pregunta, bien Susana Jiménez te hago, Sí, a ver. si mañana sos candidato, sos intendente de Belleville, ¿qué harías? Bien, la propuesta del humanismo tiene una estructura porque es un partido a nivel internacional. Primero, nuestras bases siempre están puestas en el valor central del ser humano, sobre todas las cosas, nadie sobre el ser humano. La no violencia, no solamente hablamos de no violencia de género, sino también a nivel económico, ¿no? A nivel también lo que es animales, ambiental, bueno, en todo lo que es la no violencia. Y entre eso varias propuestas. Yo que veo hoy de Belleville, más allá de lo que yo pueda querer para Belleville, que amo esta ciudad, es lo que la gente desea. Entonces las propuestas claras hoy no están sobre la mesa porque estamos llegando a la gente. Pero sí hay una realidad. Yo Belleville lo veo muy bonito, muy pintoresco, ¿no? En cuanto a estructura. Pero en cuanto a demografía, o sea, no veo un crecimiento. Y para poder tener estructuras, como hoy estamos teniendo edificios gigantes en la ciudad, vemos edificios que se van levantando, gente que puede ir invirtiendo, que me parece fantástico, pero necesitan habitar esos edificios también, ¿no? Es habitar esos edificios, hay muchos reclamos de los ciudadanos que dicen, Maxi, universidades públicas, necesitamos universidades públicas. Bueno, es una posibilidad. Necesitamos barrios, necesitamos gestiones a nivel nacional en cuanto a polos industriales, que entren nuevas empresas. A ver, sin ir más lejos, que tengamos una universidad pública implica que venga gente del interior a habitar los edificios que están haciendo en Belleville, ¿sí? Esos chicos que vienen a estudiar tienen gastos acá, en una proveeduría, en un almacén, en una librería, van a un evento. También no olvidemos los jóvenes que también se divierten. ¿Cuántas veces pasa acá en Belleville que abren discotecas importantes, hacen inversiones muy grandes y duran 2, 3, 4 años? Porque ¿qué pasa? Esa gente va creciendo, la cantidad de adolescentes o jóvenes no se va como multiplicando, por así decirlo, y terminan decayendo. Entonces, lo que hace falta en Belleville es gente. O sea, más allá de lo pintoresco porque que vos está. decís que las nuevas generaciones se están yendo de Belleville. Y sí. Yo soy papá recientemente y no quiero que, no es por una cuestión de atarlo, los hijos son de la vida, pero quisiera que mi hijo tenga la oportunidad de poder estudiar acá en su ciudad, donde nació, donde vivió, donde se desarrolló. Después, si se quieren ir o no, ya también pasa mucho decisión del adolescente y el acompañamiento de sus padres, ¿no? Pero también hay muchas personas que dicen, bueno, yo trabajo, soy un empleado de clase media, y como está viviendo el país hoy económicamente, no alcanza para que el adolescente o el joven vaya a estudiar a otra ciudad, ni siquiera a Villa María, que estamos hablando de 60 kilómetros, pero está bien, el boleto gratis, perfecto, una universidad pública, pero ese adolescente tiene que comer todo el día, todos los días tiene que llevar un vianda, tiene que consumir un agua porque se hace calor, tiene que consumir un café porque se hace frío, o sea, y hay veces que no se tiene el dinero a diario para que ese adolescente vaya a estudiar a otro lugar. Entonces me parece una propuesta súper importante que de hecho ya con muchos de los compañeros del humanismo estamos empapándonos un poco de eso, con algunos directores, como yo trabajo en la UTN, tratando de averiguar cómo se hace para gestionar una universidad tecnológica en una ciudad, desde el municipio, bueno, y también abriendo la posibilidad a las privadas, ¿no? Porque bueno, quien tiene la posibilidad de estudiar en una universidad privada, bienvenido sea. De hecho, yo me recibí de abogado ahora en una universidad privada y apuesto a las universidades públicas, pero bueno, hoy a mi alcance estaba esto, ¿no? Vos sabés, Maxi, que me quedó colgando algo que comentabas recién acerca de tu lugar de nacimiento, que es Los Quirquinchos. Los Quirquinchos. Los Quirquinchos. Y decías, yo ahí viví mis primeras situaciones de desigualdad. ¿Qué pasó? Bueno, ahí primero que era una época muy distinta ahora, ¿no? Siempre remarco en esto que hoy estamos viviendo, aparte de las grietas políticas, una grieta social muy importante. Estamos conviviendo más de 4 generaciones al mismo tiempo y eso no es fácil, ¿no? En ese momento de mi niñez estaba a flor de piel el conductismo, por ejemplo, en las escuelas, y estas desigualdades sociales económicas. Al ser un pueblo, todos los alumnos íbamos al mismo grado, sea clase media, alta, baja, y lamentablemente en Argentina siempre esos extractos sociales existieron, el pobre, el rico y el clase media, ¿no? Que sigue existiendo hasta el día de hoy.
ya de ahí hay una autodiscriminación, ¿no? Y al juntarnos todos en un mismo salón, las docentes del conductivo en ese momento, bueno, siempre apuntaban a quien tenía dinero, y eran los que apuntaban más y los que no teníamos, o sea, no teníamos la misma atención. ¿Qué significa conductivismo? Y es un poco que no se trabaja tanto la educación emocional, sino que se va a la conducta del ser humano, directa, ¿no? No a las emociones, a qué le pasa a ese niño si no aprende, o qué le está pasando a ese niño si no está aprendiendo. Yo lo que necesito es la conducta, no aprende, bueno, listo, lo aparto, ¿no? Hoy hay una cuestión emocional, ese niño puede estar no aprendiendo porque está viviendo situaciones en su casa que está bloqueando esa parte del aprendizaje. Y desde muy pequeño lo sacamos del sistema. Entonces, hoy gracias a Dios eso va cambiando, pero también nos falta crecer mucho, y creo que en muchas áreas, ¿no? No solamente la cuestión educativa. En todas, empresariales. La docencia creo que se está por enfrentar a una serie de aprendizajes muy importantes, ¿no? Totales. Ya los está teniendo, pero todavía le falta mucho. Totales. Yo como político apoyo rotundamente a una ley sobre educación emocional en las escuelas, una ley nacional. Si bien hoy hay leyes a nivel provincial que se trabajan de manera transversal, no es lo mismo. ¿Hay un proyecto de ley al respecto ya? Sí, sobre el tema sí. de... Yo trabajo con Lucas Malaisi, que es un psicólogo. Sí, ha estado en Belvira. Estuvo varias veces acá, y bueno, Lucas presentó un proyecto de ley a nivel nacional, pero bueno, no va teniendo quórum. Eso es una cuestión política. Sí. Entonces, hay que llegar a ese lugar para poder que eso sea realidad, y creo que ahí va a cambiar la sociedad en su totalidad. En muchas cuestiones, por ejemplo, no solamente creo que en la cuestión de cómo el docente advierte las singularidades de cada uno de sus alumnos, y de esa manera se dice que es democrático e igualitario, pero los verdes oscuros de un lado y los verdes claros del otro, ¿no? Y eso todavía lamentablemente sigue existiendo. No quiero generalizar, pero y tampoco es culpa de los docentes. Hay una matriz de cómo se tiene que enseñar. El sistema. Y otra de las cuestiones que uno lo está viendo, por ejemplo, todos los días en la televisión, y lo está viendo en los grandes medios de comunicación, me parece, y que tiene que ver, por ejemplo, con juicios resonantes, es la falta de la educación sexual integral, que además existe una ley, que esa ley especifica que tiene que ser una educación transversal a todas las materias. Es decir, que si tenés un profesor o un maestro o maestra que te enseña sobre la civilización griega, le enseña a los chicos, miren, la gente, cómo está en esta terracota, la gente estaba desvestida, o la gente exploraba su cuerpo de determinada forma, y eso en geografía se tiene que enseñar, ni hablar en biología y se puede matemática. La ley dice que tiene que ser transversal. Ahora, no existe esta situación, y lamentablemente vemos situaciones de abusos todos los días, ¿no? O sea, es consecuencia directa de la falta de educación sexual. En realidad, la falla para mí sigue estando en el sistema, ¿no? Porque al implementar algo también tiene que tener unos paliativos para poder hacerlo y poder gestionarlo. Yo siempre digo, puede haber inteligencia emocional de manera transversal, pero muchas veces no es el docente que no lo quiere aplicar, sino que quizás no tiene las herramientas, o quizás tiene un directivo que no le interesa. Entonces la decisión no es del docente. Cuando sea una ley... Sí, no, pero además lo intrigante de todo esto es que inclusive hay una ley, pero no hay reglamentación de la ley, por lo tanto no se aplica. Yo amo a los docentes, yo soy defensor a ultrancia, primero de la democracia y segundo de la enseñanza pública y gratuita además. Ahora, qué difícil es poder intervenir con estos mensajes, estos nuevos códigos que la modernidad nos impone, y que además los mismos chicos te lo están diciendo. No es que uno está diciendo cualquier cosa, sino que los mismos chicos te están diciendo cambien, ¿no es cierto? Cuando todavía me encuentro con docentes que yo como periodista le digo, tendría que tratar de ver que las niñas lleguen todos al mismo horario. Y la docente me corrige, me dice, no, ¿cómo va a decir las niñas? Son los niños y las niñas. Es decir,
cuando todavía en relación a la impugnación del lenguaje hablado y escrito, no impugnación que uno quiera, sino la impugnación por el crecimiento mismo que va habiendo y porque además forma parte del gran juego del lenguaje. García Márquez decía, no me interesa a mí los signos de puntuación y ortografía, me interesa cuál es el mensaje. Y lo decía el gran creador García Márquez, ¿no? Autor de 100 años de soledad. Cuando grandes literatos abren la puerta justamente de la creatividad, de pronto uno encuentra docentes que todavía están diciendo, no, ¿cómo va a decirles? Y si un chico escribe les amigues, dice, no, está mal porque qué sé yo sé cuándo. No está mal. O sea, eso es un tema falta, ¿no? Sí, es un tema que se puede como debatir, pero eso me basta con decir que está teñido de algo político y entonces algunos apoyan ese cambio del lenguaje. Es que se ha politizado, claro. Porque yo te digo una cosa, a ver, ponele, porque van a decir más de uno, no, porque esto es una cuestión del kirchnerismo. Perdóname, pero yo tengo una hija, claro, que a mí me habla así. A ella no le importa el claro, peronismo, no sabe quién es Cristina, no le interesa. Simplemente en el aula o en la calle o en Caliope, en una confitería, les comento acá de Belleville, que es muy famosa, le digo para toda la gente de la región, hablan de esa forma. ¿Está? Es decir, y los chicos que van a Caliope o que van a Kubik, qué sé yo, no tienen no les importa si el candidato va a ser Massa o Kicillof. Propongo que nos quitemos algunas cuestiones de estar calificando o descalificándola desde la política, porque no tiene nada que ver. Son los chicos que están diciendo, hablen de otra forma, que nos incluya a todos, a todes. ¿No es cierto? Son los docentes que marcan sus puntos también o sus ejes, que me parece importante que los políticos hoy escuchemos a los jóvenes en cuanto a diversidad, en cuanto a género, a educación sexual integral, educación emocional. Vuelvo a la educación emocional siempre como algo preventivo, ¿no? Preventivo a la violencia, preventivo a las adicciones, preventivo al trato, al empatizar con el otro. Y también creo que es importante poder escuchar al adolescente en su espacio, en qué es lo que ellos quieren. Vuelvo a lo anterior, al vivir tantas generaciones juntas en esta grieta social, creemos que a los adolescentes no les interesa nada, que no quieren estudiar, que no van a respetar a tal persona por tal cosa, y quizás estamos en otro momento y hay que tener esa herramienta para poder abordar a los adolescentes y poder darles su espacio, ese espacio que ellos necesitan, sea para diversión, sea para deporte, sea para educación. Hay que escucharlos, porque cuando el adolescente, bien lo dice la palabra, adolece, es un duelo, es un dolor, como cualquier duelo que pasa al adulto, una pérdida, una separación. Sí, o sea, yo a veces me gustaba vestirme de negro, ¿viste? Y me preguntaban, che, ¿pero por qué andas siempre de negro? Y porque estoy todavía en duelo por la pérdida de mi infancia. Claro, total. Bueno, también son nuevos cambios a su cuerpo, a sus creencias, a sus valores. Tiene que ver mucho de esas cosas. Por eso yo digo que esta ley que se está impulsando, educación emocional a nivel nacional, es un preventivo esencial que se pueda gestionar desde la política de manera nacional para poder trabajarlo y para poder ayudar a este cambio social que estamos viviendo. ¿Sabés qué, Maxi? Yo creo que eso yo creo que esta cuestión de la educación emocional, antes que desde el punto de vista de la institucionalización a través de una legislación, va a darse naturalmente a través del laburo que haces vos o que hacen muchos otros que también trabajan mucho por la cuestión de la enseñanza con una perspectiva de educación emocional. Sin ir más lejos, para no ir a la educación, siempre llevo un ejemplo en lo político, ¿no? Hay un personaje muy conocido, que seguramente vos lo conocés, que quizás sin saber de educación emocional, como se está hablando hoy, ¿no? Dominó un mundo, por así decirlo. Fue un genio utilizando una de las emociones, que es el miedo. ¿Quién fue? No sé.
Bueno, además Un personaje. Seguramente lo conoces. A través del miedo gobernó, a través del miedo dominó, a través del miedo tuvo fans, tuvo seguidores, tuvo hasta el día de hoy creo que seguimos leyendo sobre él. No me hagas caer en la tentación de nombrar a un expresidente de la nación, por favor. No. Por favor. Estaba hablando de Hitler, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Hitler utilizó el miedo para dominar. Así es, claro. Entonces, a través de Goebbels, que es su ministro de propaganda. Y los políticos, de alguna manera, también utilizan las emociones, no sé si propiamente dicha, pero te doy y te saco, te doy y te saco. Y te tengo dormido y te despierto, te tengo dormido y te despierto. Bueno, recién editorializaba acerca de que tenemos ya pronto a cumplir 40 años de democracia. Y creo que uno de los grandes problemas que se nos ha empezado a generar es que los políticos están muy acostumbrados a la manipulación y a la especulación. Entonces hay un montón de gente que está tratando de organizar su cabeza en relación a quién va a ser el próximo intendente de Berlín, por ejemplo, quién va a ser el próximo gobernador. Yo fuera empresario quisiera saber ya quién es el próximo gobernador de la provincia de Córdoba. Y sin embargo están ahí en cuestiones, sí, porque qué sé yo, qué sé cuánto. Mira, el otro día estuve hablando con un intendente de la región, te juro, es mi anécdota de la semana. Me confundió. Yo tengo una mínima idea de política, pero cuando me empezó a hablar de Schiaretti, Lito Bevilacqua, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, el rol de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, todo eso en una charla de menos de 30 minutos. Me rendí. Claro. Me rendí, admito que perdí lo poco que tenía de interés intelectual en ese momento. La perdí porque forma parte de esa manipulación. Es una realidad y nosotros los vemos a diario. De hecho, yo llevo mi mensaje porque, como vos le dijiste en el primer bloque, no somos mayoría. Tenemos mucha capacidad de gestión, ganas de hacer. No tenemos una espalda política ni empresarial que esté solventando nuestra campaña. Pero bueno, tenemos pies, tenemos manos, tenemos la palabra y tenemos lo humano. Creo que eso, si todavía a la gente le interesa poder salvar un poco la sociedad, ¿no? Para los que vienen, para sus hijos, sus nietos, creo que deberían por ahí escuchar un poco esta propuesta o darnos esa oportunidad. Y también darnos la oportunidad como sociedad, ¿no? Porque no solamente porque yo sea candidato significa que veo todo bien, yo también estoy cansado de ciertas cosas. Y por ese cansancio que uno tiene como ciudadano, también es que me pongo a disposición para poder trabajar para Belleville, para la provincia, para la nación y para el mundo también. De hecho, damos conferencias a nivel internacional a veces y trabajamos en una red internacional porque el Partido Humanista es un partido internacional. Así que lamentablemente nos pasa que es esto, ¿no? De recibir la ayuda. Creo que como sociedad estamos acostumbrados a esto a me ayudás. Y yo siempre le digo, yo no te quiero ayudar, yo te quiero acompañar. Porque la ayuda es efímera. Yo te doy algo hoy, necesitas este vaso de agua, yo te lo doy, te la tomás y se terminó el agua. Ahora yo quiero darte una cloaca en tu casa donde llegue agua todos los días y vos puedas tomar este mismo vaso. Entonces eso es acompañarte a que vos puedas tener esa oportunidad, ¿no? Y que en realidad es una necesidad humana y es una necesidad que está dentro de nuestra Constitución Nacional y es un derecho. Entonces no tenemos por qué hoy, en el tiempo que estamos viviendo, todavía que en Belleville haya personas que estén yendo a hacer su necesidad al fondo de su casa. ¿Me explico? O sea, no hay posibilidad de que todavía con las problemáticas de gas, de explosiones, de muertos por gas envasado, todavía en Belleville haya gente que no tenga gas natural. Entonces, la falta de viviendas dignas. O sea, me han invitado a casas que vos decís, podrían vivir un poco mejor por el solo hecho de ser seres humanos. O sea, es un derecho, no es que lo necesitan, es su derecho. Como yo en su momento, en mi niñez, tuve el derecho también de tener un baño dentro de mi casa, ¿no? Cuando iban mis compañeros, yo me vengo a vivir acá a Belleville, iban mis compañeros del secundario que yo me vengo para acá, una vergüenza tenía. O sea, y eso también marca al niño, al adolescente, ¿entendés? No poder, hay días que te podías bañar y días que no porque te congelabas en el fondo de tu casa y tenías que tirarte un balde de agua caliente. Cuando ese balde caía a tu cuerpo ya estaba helado.
Entonces voy a decir, bueno, no, pero nosotros nos criamos así y así no pasa nada. No naturalicemos la pobreza, porque es el gran error que tenemos. No tenemos que naturalizar la pobreza, porque cuando naturalizamos algo, chau, perdimos derecho. Entonces el poder está en nosotros. Siempre digo, el voto es el poder del soberano, es lo que nos dio la democracia. Y tiene que ser consciente. Y no digo que me voten a mí, pero a quien pongan su voto tiene que ser consciente. No tiene que tirar porque me regalaron esto, porque me dieron esto. No, señores. A ver, ¿dudamos de Maxi Escudero? ¿Será que cumple? ¿Será que no? Tenemos 4 años para ver si es realidad o no. Yo puedo no tener la fuerza a nivel provincial o a nivel nacional, pero cuando llegue a ser intendente de la ciudad, me van a tener que dar ese espacio. Porque me corresponde como representante de una sociedad. Y si no es así, bueno, utilizaré la democracia para llegar a eso, ¿no? Porque te dice, ¿cómo vas a gestionar, Maxi, una universidad si a vos no te acompaña la fórmula de la provincia o de la nación? Golpeando puertas. Golpeando, usando los medios, como dijiste en el primer bloque. Los medios son importantes y hay que saber elegir qué medios son los necesarios y los justos para poder llegar a donde tenemos que llegar. Creo que es una cuestión de inteligencia nomás. Yo sinceramente, mira, tengo un problema últimamente con los medios. Yo, con excepción de Unidos TV y del equipo que tiene, que creo que trabaja con una honestidad intelectual, ¿viste? Últimamente estoy empezando a tener problemas de referencialidad a nivel tanto nacional como provincial. Pero bueno, eso es discusión para otro momento. Vamos a sumar a una de tus colaboradoras en el próximo bloque, que ya está ahí en el área de maquillaje. Así que ya va a estar sumándose y vamos a seguir esta linda charla. Gracias. Luego de la pausa. I see trees of green.